Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a explicarle cómo hacer 3 millones de T4 en 2 meses totalmente free to play sin meterla en nada de dinero. Te voy a explicar cómo yo lo hice y por qué lo estoy haciendo. Recuerde que no he subido muchos videos de esta cuenta en guerra. Sí he estado en guerra, pero no como debería de estar. Bueno, recuerde que estoy subiendo videos con otra cuenta. También vamos a comprar toda la tienda de Panda totalmente gratis. Recuerden pues que ya me gasté algunas hojas de chi. Estoy abriendo la mejor forma de abrir los cofres. Me salió mejor de 1 y de 10, pero de esos dos agarro el de 1. Bueno, vamos a empezar con esta. Ya tenemos la skin. Ok, vamos a comprar, no sé, este sí me gusta. Sí, este también. Este también. Ok, este también. Vamos a darle todo, gente, vamos a darle todo. Ok, hay unas cosas. La armadura no me gusta mucho. Así que me voy por los avatares, gente. Y así me sobraría, pero acá no voy a comprar nada. Después lo que me sobra todavía me quedan 18 días. De esto realmente me gusta. ¿Qué es esto? Ataque de ejército. Ataque de artillería. Tampoco. Ataque de infantería. Pero ¿para qué me serviría esto de colección nada más? No sé, vamos a agarrar el sombrerito y nada más. Después lo mejor lo compro después, casi lo completamos toda la tienda. Sí, gente. Que ya no le estuve dando, no he estado muy activo haciendo hoja de chi, la verdad, sinceramente. Bueno, lo único que ha estado activo es en hacer T4. Bueno, aquí le voy a dejar la calculadora yo. Yo tenía más o menos 800k de cada T4. Entonces, si yo saco la fucking calculadora, y este video lo subí hace 2 meses, tenía 1 billón de poder yo, hace 2 meses. Aquí está. Así vamos con 1 billón de poder que sigue ahora en la cuenta Rey Fernando. Bueno, ahorita le vamos a explicar qué pedo, cómo hacer las 3 millones de tropas. Como les digo, si yo entro aquí, ¿no? Y busco las tropas de T4 aquí, y la T4 equivale a 36 de poder, ¿no? Entonces, si yo hago 3 millones de T4, así, me va a llegar 108 millones de poder. Recuerde, yo tenía 1 billón y ahora tengo esto. Claramente he estado en guerras, he estado enviando, he perdido bastante este cuadro, he perdido 300, 400k, pero ahí está. A que no digan que lo estoy engañando ni nada, totalmente free to play. Ahora viene, ¿cómo lo hiciste, carnal? ¿Qué has hecho? Bueno, gente, si tú te das cuenta, cuando yo subo videos, casi nunca tengo gemas. Casi nunca tengo aceleradores. Que 2, 3 videitos que he subido con la refrando porque no he subido muchos. Bueno, ¿qué estoy pensando hacer yo? Yo me pienso ir a Reinos la Muerte con 2 millones de cada T4 y 10 millones de cada T2. La T2 va a ser más rápido. Bueno, si 2 meses logré hacer 3 millones de T4, ¿cuántas tropas podré hacer si pude hacer 3 millones? Fíjate, 3 millones de T4 dice, y la T4 me cuesta casi 3 días hacer 11k. Ok. Y la T2, si yo la coloco, me da 19 horas. Das cuenta que puedo hacer 33k. Ok, si hice 3 millones, raza. Va a hacer esto. Es el triple. Entonces, según mi cifra, debería ser 9 millones de T2 en 2 meses. Ok, ¿cuántas tropas necesito yo para llegar a esa cifra que yo necesito? Ok, free to play. Estamos hablando de free to play. Si le meto dinero sería, lo puedo hacer en un día, 2 días, pero aquí la cosa es hacerlo totalmente gratis para que vea usted. Bueno, luego yo tengo que llegar
a 10 millones de cada. Entonces aquí me faltan 4, 4, 4 serían más o menos. Aquí ya casi le faltan 3, pero aquí faltarían 4. Creo que estaría completa en otros 2 meses, gente. Pero todavía me faltan 600k. ¿En cuántos días hago 600k? Pues si hago en 2 meses 3 millones, tendría que ser 600k más o menos que en 15 días, 18 días. ¿Cómo? Aquí en este gremio se casa muy bien. Sí he estado en guerra, raza, sí he estado en guerra, me he unido 2, 3 rallies, pero no me he unido completamente a los rallies porque no, cuando le meto dinero, no le meto dinero a la cuenta, ¿cómo voy a poder llegar a las 2 millones? Tengo que unirme, perdido un rally al día, sí. Porque si yo hago, ¿cuántas tropas haces diario, dirás tú? Yo a veces, depende de los aceleradores que se unen en el gremio. Entonces, nada más vas a hacer esto. 3 millones, vas a dividir 3 millones y lo vas a dividir entre los días, los 60 días que tiene cada mes, son 50.000 tropas más o menos se hace diario. Pero hay días que puedo ser más. Son más o menos que me gasto diario. Si 11k son que 15 días más o menos diario. Entonces con las gemas y todo eso, ni modo que no vayas a juntar entre 10 a 15 días por tu gremio, un gremio pues más o menos este calibre que se casa bien, que se piden pues nuestro nivel 5, un nivel 4, dos niveles 3. Y el pedo es que yo estoy gastando esas gemas haciendo tropa, haciendo tropa, haciendo tropa. Pero no me la gasto en sí, me la gasto más o menos cada jueves, cada viernes. Estoy gastando la tropa para hacer eventos solitarios, eventos infierno. No me lo estoy gastando diario, pues. Pero es un ejemplo como si me lo estuviera gastando diario. Pues si tú lo puedes hacer de esa manera también, porque hubo como 15 días que lo estuve haciendo así, no todo el tiempo me ahorraba de esto. Y después pensé, ¿sabes qué? Me voy a hacer solitarios mejor. Hoy estoy haciendo solitarios diarios. Porque los infiernos pues te cuesta más. Entonces, como te das cuenta aquí ya me faltan 200 de cada T4, entonces más o menos en 15 días puedo terminarlo y ya en 2 meses ya tendría terminada mi trampa rally de T5 para ir al reino de la muerte. El pedo es que tengo que estar constantemente cuidando la cuenta, ya que ahorita la que estoy utilizando es esta y estoy utilizando las demás cuentas para guerra. Que pues ya saben, vayan a seguir el compa Sugarhawk que presta esta cuenta y hacemos contenido con ella. No me ha activado de este día, pero así está el pedo, así está el show. Es gastarse todas las gemas, gente. Como te das cuenta, ahorita yo tengo 2 días, tengo aceleradores. Muchas veces sí me doy cuenta de los solitarios infierno. Por ejemplo, ahorita me acaba de hacer un infierno y me hice este segundo y ya conseguí 4 cofrecitos de esto. Y si no lo completo, pues ni pedo. Entonces vuelvo a hacer otra vez y así estoy. Entonces me dedico a una tropa, me dedico, por ejemplo, ahorita me estoy dedicando nada más al rango. Pum. Ya cuando hago un 900, me calmo y me hago la infantería y me vuelvo a hacer la carrera. Así estoy rondando. De hecho, ya voy a terminar casi esta. Mira, por ejemplo, aquí me va. Un ejemplo, mira, así a veces se excede los aceleradores. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer esto, pero no gastarlo tanto, vamos a gastar algunas gemillas. Entonces, así por ejemplo, ya casi termino lo de rango, se me acabó. Ese es el pedo que no puedo hacerlo más rápido. Cuando a mí se me acaba esto, lo que hago es que dejo T2. Y cuando vuelvo a conseguir otra vez trigo, ese es el pedo que tengo ahorita, este problema, por eso no he hecho más tropa. En curar y todo eso estoy batallando en la comida. Entonces, cuando no tengo comida me paro en 2-3 días, por eso estoy haciendo eventos cada 2-3 días, mover los aceleradores. De hecho ahorita no había hecho tropas, ya que pasó el KBK, gasté varias tropas también, no, son más de 3 millones, quiere decirle que son más de 3 millones, pero estoy poniendo un número exacto. Y por ejemplo de más recursos sí tengo, pero
el pedo es el oro y la comida. Ese es mi problema de la cuenta, pero lo voy a dar hasta que termine las 2 millones. Cuando ya tenga los 2 millones va a ser más fácil hacer las T2. Entonces la T2 lo voy a hacer con eventos infierno. El problema es hacer las T4. Ya me falta poquito, ya quiero terminar. De hecho, si le meto un paquete ahorita por ejemplo, podría meter un paquete de $20 de energía y podría gastarme en estrellas sagradas y conseguir cosas. Ya lo puedes hacer, pero ando totalmente free to play para que vean usted que como yo me puedo ahorrar 2 meses y hago 3 millones de T4, gente. Entonces una trampa en sí se puede terminar, como yo les dije, entre 4, 5, 6 meses. Una buena trampa rally. Pero tienes que estar constantemente así como yo, pues haciendo eventos de repente, y como yo tengo la facilidad que tengo poder y me uno a este gremio y cazan bastante, ese es lo que me ayuda a mí para que vean, más o menos si te metes un gremio así, caza bien, vas a estar bien, no vas a tener necesidad que le metas dinero, pero el peor que tienes es algo parecido a mí, pues si por ejemplo me quedaron algunos aceleradores y lo que hago pues ya tengo para ponerme escudos. A 3 días que me salen aquí, tengo 86, así que en escudos no batallo, ya que la cuenta pues no la estoy usando. ¿Cómo te podría decir? La uso nada más. Un día sí, un día no, para unirme a los rallies también para no dejar tan abandonado el gremio. Pero estoy pendiente a los eventos también que se hacen en el gremio, que te piden. Por ejemplo, ahorita no comprado, como te digo, no tengo ni energía ni nada y estoy cazando lo que me va saliendo. Esta energía la he conseguido con solitario, me gasté uno en el KVK. Yo tengo 9 papiros y voy ahorrando también las estrellas sagradas cuando sale el monstruito que te da materiales, ¿no? Está raros. Pero en la quiebra, carnal, en la fucking quiebra. También ando haciendo las T5 free to play, gente, me lo estoy inventando. Aquí está, mira, así vamos, free to play. Todo esto que he hecho es free to play. Claramente si le meto 200, 300 dólares voy a terminar las T5, pero no, lo voy a dejar así porque pues estoy bien, pues. Cuando ya termine esa cantidad de tropas voy a agarrar aceleradores a montón. Entonces cuando pierda tropas, cuando pierda tropas, claramente esta cuenta, repito, si yo le meto una tarjeta ahorita podría terminar una buena cantidad de T4, podría hacerlo, pero me voy a ir de vacaciones y no creo que lo vaya a hacer ahorita, mejor lo hago después de las vacaciones, me voy a poner escudo de 14 días y voy a entrar nada más a diario, cazar y ya, es lo único, no, cuando me voy de vacaciones no entro mucho. Bueno, pues sí le quería enseñar, no estoy haciendo investigaciones tampoco, esta es, nada más esta investigación estoy haciendo, por ejemplo, del comando militar, que pues son un montón, y la otra investigación que me quedó aquí, que después de esa sigue esta, la voy a hacer, pero el pedo es que me hace falta comida, y lo que hago yo para tener comida a veces, es que intercambio piedra o madera o mineral para hago ese cambio. Entonces, la regla es pues ponerte los talentos todo el tiempo, nada más, cazar en tu gremio, estar al pendiente un día sí, un día no de cacería. Si quieres ponerte la armadura de entrenar tropas, pues te la colocas. A veces pues se me va el rollo y por hacer el video más rápido, pues lo hago así, no es que no quiera ponérmelo, gente. Y a veces y pues va a estar creciendo, por ejemplo, esto los dejo yo, me guardo los aceleradores de investigación, porque de repente salen eventos o de estos intercambios rápidos, esta madre que te dan eh, premios, ¿no? Como material ultra raro. Entonces, estos aceleradores no los estoy gastando, lo gasto nada más cuando es necesario. Y pues esta es la estrategia que traigo, gente, va a estar subiendo poder. Todavía me faltan las 600k, termino las 600k, como van, como ven ahorita me hice casi 30k, entonces todavía falta este día y si consigo comida, pues ya voy a hacer otra 30k, ya queda 79 y luego ya va al otro día ya va a tener 1.9, me paso la otra tropa y hago una 50k y el otro día puedo hacer otra 30k y así, entonces más o menos en 10 días, 15 días puedo terminar esa cantidad. Ya voy a subir una foto cuando ya termine. Después de que haga este video voy a subir otra foto cuando haya terminado. Si termino en 10 días, voy a terminar 2 millones de cada T4, listo, ya empiezo con las T2.
Para que te des cuenta más o menos en cuánto termino. Free to play, gente, sin dinero. Aunque muchos dicen, no, no te creo. Es que esa es la verdad, gente. ¿Por qué yo le voy a meter dinero si estoy creciendo así? ¿Y por qué voy a hacer un video si lo estoy haciendo free to play? Si lo hiciera de paga, pues lo enseñara como lo estoy haciendo de paga. Pero lo estoy haciendo naturalmente, pues, con lo que da el juego, pues. Entonces, la armadura ahí va. La armadura va natural. Cuando ya termine las tropas, estoy viendo si meterle una buena. Es que ahorita no le voy a meter nada, gente, porque como te digo, no la voy a utilizar hasta que venga de vacaciones, que sería después de abril. A lo mejor ya para cuando esté lista el último de abril, ya la utilizo la cuenta. Pues entonces va a unirse a guerra normal y dos, tres guerritas, como te digo, un día sí, un día no en Bra para estar haciendo más rápido las T4 o las T4. Voy a tratar de hacer de perdida unos 8 millones de KT2 y me voy a calar la cuenta por los reinos. Perdí un rally, dos rallies y ya vemos cómo nos va, gente. No, quiero hacer ese contenido, así que espérenlo y pues pónganse las pilas y 5.5 millones de tropa. Ok, ya. ¿No? Y pues, pónganse las pilas, raza. Yo creo que las 600k sería 26 millones. Y haría 4 millones de tropas para llegar a las 30 millones de pérdida de tropa. Bueno, pues así está el pedo, así está el movimiento, así lo hice. Las cosas como son. Free to play. Y espero que te gustó el video. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita en otro video. Adiós, raza.